Vivimos en una sociedad que presume de tener igualdad entre hombres y mujeres, pero en realidad solo nos preocupamos en demostrar día a día en que dicha igualdad solo se presta en los territorios del discurso, en lugar de demostrarlo en los ámbitos reales de la vida cotidiana. Cabe destacar que, en las últimas décadas se han producido cambios para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Estos cambios se han dado especialmente en sociedades occidentales, y fue en el siglo XX cuando se terminó de concluir una de sus mayores revoluciones. En el ámbito educativo, las luchas para favorecer los derechos de la mujer han tenido una repercusión tardía e insuficiente. Esto conlleva que, por ejemplo, el horizonte de expectativas de las adolescentes y de las jóvenes en el sector interpersonal y en el social se abran cada vez más con respecto a los estereotipos tradicionales de género, consolidándose un mayor éxito académico en las niñas, en las adolescentes y en las jóvenes. Además, las mujeres toman más conciencia de las cosas, dejando al margen la mirada masculina en la sociedad. Aumenta el protagonismo de las ideas, los deseos y las experiencias de las mujeres en las escuelas e institutos. A pesar de esto, es obvio que aún queda mucho por hacer, ya que el androcentrismo cultural es alargado y se sigue ocultando y menospreciando las distintas aportaciones de las mujeres en el conocimiento, la convivencia y el progreso humano. En los primeros años del siglo XX, el feminismo comenzó a abrirse un hueco en la prensa, que hizo que se organizaran los primeros grupos feministas con un programa claro de reformas. El movimiento feminista aparece de las doctrinas de la Revolución Francesa y los cambios económicos que creó la Revolución Industrial. Con la Segunda República, las mujeres obtienen sus proyectos más esenciales. Durante la Guerra Civil se registra una radicalización de las posiciones de las mujeres en el territorio leal a la República. Los años finales de la monarquía de Alfonso XIII se desenvolvieron bajo la dictadura de Primo de Rivera, con un interés paternalista por los derechos de la mujer. En abril de 1931, al ser proclamada la Segunda República, se da la voluntad de reformar estructuralmente España. Para las mujeres se abre un horizonte nuevo, con la posibilidad de llevar a la práctica sus principales aspiraciones. En este contexto destaca el carácter urgente de las primeras medidas, la concesión del derecho de voto y los acuerdos sobre el derecho de familia. Después apareció la Constitución Republicana. En esta se aprobaría el voto femenino, que fue especialmente polémico. Algunas mujeres socialistas insistían especialmente en el peligro que representaba la mayoría de las mujeres españolas, ya que más de la mitad del cuerpo electoral para la República estaba bajo el control de la Iglesia Católica. Además, estaban seriamente preocupadas por la falta de aspiraciones de las mujeres de clase alta. Los partidos republicanos mostraban poco interés en las cuestiones femeninas, pero se organizaron en grupos femeninos como la Agrupación de Unión Republicana Femenina. En cambio, las demandas femeninas eran atendidas entre las organizaciones de izquierda y derecha, aunque con planteamientos y diferencias esenciales. Las organizaciones políticas conservadoras mantenían y defendían planteamientos diferentes para la mujer. Piensan que la mujer es diferente e inferior al hombre. Dolores Ballester Gutiérrez, 97 años. No. ¿Qué hacías en tu día a día cuando no ibas? Trabajar en la huerta, cavando, educación, ir a misa los domingos en la mañana. Antes mucha miseria y yo ahora mucha felicidad. Pues como yo no he ido a la escuela, no sé la educación que daba. ¿Y ahora cómo crees que es? ¿Que es mejor? Mucho mejor ahora que antes. Pues yo creo que tienen la misma oportunidad las chicas que los chicos. Pero antes no. Antes eran las chicas, no valíamos para nada. Los chicos sí que valían, pero nosotros... ¿A ti te lo han llegado a decir? Sí. El estallido de la Guerra Civil produjo un cambio radical y profundo en la vida política, social, económica y cultural del Estado.
las mujeres y sus aspiraciones no quedaron al margen al formar parte de esta realidad. Con la aplicación de la revolución socioeconómica en el territorio republicano y la movilización masculina para ir al frente, la mujer pasó a ocupar y desempeñar las tareas que quedaban desatendidas en el aparato productivo. En este contexto, el prototipo de la mujer trabajadora se convirtió en una necesidad práctica. Con el paso del tiempo, la organización y disciplina del ejército republicano limitó las funciones masculinas y femeninas en áreas de mayor eficacia, aunque con oposiciones: el hombre al frente y la mujer a la retaguardia. María Luisa Castaño Ballester, 73 años. Sí. Pues ir al colegio y ya está. Y hacer los deberes que me ponía. Que hoy la enseñanza es mejor, porque antes íbamos al colegio y tenían que estar los chicos en un lado, las chicas en otro. Hoy yo veo que la gente está más preparada. Pues la educación era muy parecida, porque igual te decían tus padres que te tenías que enseñar a coser, a lavar, a fregar, a hacer las cosas de tu casa y casarte. Era lo que... Y en el colegio igual te enseñaban a eso. Mal. Pienso que deben de estudiar juntos y respetarse. Eso sí, enseñarnos a respetarse. Todos los avances que las mujeres habían conseguido durante la República y la Guerra Civil quedan invisibles con los gobiernos franquistas. Es decir, durante el franquismo se pretendía imponer un modelo de sociedad orgánica en el cual se establecía una política de género que negaba a las mujeres cualquier tipo de libertad y autonomía individual. En relación con las reformas educativas, los gobiernos de Franco crearon la llamada Escuela Nacional Catolicismo, con la que se retoma el modelo decimonónico y basado en, por un lado, depurar, castigar y eliminar el modelo educativo republicano y, por otro lado, basado en construir y legitimar un nuevo modelo de maestra, de mujer y de educadora. Se establece una educación dual, que permitía a los obreros tener una educación básica de saber leer y escribir, y una que era más tecnificada, que permitía a las élites del país poder acceder a la universidad. Durante el franquismo se pretendía que la maestra moderna pasase a tener una imagen de maestra maternal, con valores basados en la religión y en la patria. Por lo tanto, las figuras de maestra y madre estarían unidas. Del colectivo docente de maestras se pretenderá que se afianzase el catolicismo con valores como el silencio, la modestia, la obediencia, la subordinación y el patriotismo. A las niñas se les inculca una enseñanza basada en gobernar correctamente el hogar, tanto en el ámbito moral como en la economía doméstica. De esta forma se pretendía eliminar todo aquello que fuera innovador, ya que se decía que las niñas de hoy serán las madres de mañana. Así pues, a las mujeres se les otorgó un papel que las recluía en el sector doméstico, dentro del marco de la cultura católica, reduciéndose el espacio de esta a la familia con el fin de proporcionar hijos a la patria. Todo esto llevó a crear un prototipo de mujer, la cual debía ir vestida con mangas largas o al codo, sin escote, con faldas anchas que no señalasen los detalles del cuerpo. La ropa no podía ser corta ni transparente, y las mujeres jóvenes debían salir acompañadas solo por hombres que fuesen de la familia. Siguiendo la línea de las reformas educativas franquistas, se prohibió la coeducación, ya que se consideró que era un tema antieducativo y antipedagógico, estableciéndose así, por un lado, un modelo de enseñanza para los niños, en el cual la educación de estos debía exaltar el espíritu religioso y patriótico, y por otro lado, un modelo de enseñanza para las niñas, en el cual la educación de estas debía tener una educación para el hogar y el cuidado de los niños. La necesidad de que hubiera un cambio radical tanto en lo político, social y cultural en España tras el periodo franquista se hacía inminente. En 1970 surge una reforma muy importante, la Ley General de Educación, que pretende crear un nuevo modelo de educación que se ajuste más a los cambios acontecidos en la época, buscando la liberación y la modernización de España para que estuviera mejor vista de cara a Europa. En esta se establece un modelo de enseñanza obligatoria para todos los niños, desde los 6 a los 14 años, sin distinción de clases, para que se produjera una alfabetización de la clase obrera,
que seguía aún muy atrasada en cuanto a educación con respecto a las clases altas de la sociedad. La Iglesia sigue teniendo un papel importante, ya que el Estado no poseía las suficientes plazas públicas para todos, creándose de esta manera la división entre escuela pública, privada y concertada. La Constitución de 1978 rompe con el papel de la maestra maternal. La enseñanza fue una parte fundamental, puesto que el proceso modernizador comienza con enseñar a las nuevas generaciones los principios liberales que se pretendía establecer. Se debía establecer una educación completamente gratuita que no condiciona las diferencias entre clases ya desde un principio. Comienza con enseñar a las nuevas generaciones los principios liberales que se pretendía establecer. Se debía establecer una educación completamente gratuita que no condiciona las diferencias entre clases ya desde un principio, además de una libre elección de centro educativo de los padres hacia sus hijos. Sí, he ido a la escuela y a la universidad. Sí, pues el día a día era escuchar y obedecer las instrucciones de la maestra o del maestro, básicamente. Hacer los trabajos que te pedía y todo en silencio. Yo tengo la suerte que en mi colegio la verdad es que no había diferencia entre niños y niñas. La verdad es que era un colegio muy integrador, un colegio público y no había diferencia. Sí que es verdad que los chicos siempre tiraban actividades de chicos y las chicas poco. Pero que es verdad que tanto las clases de tecnología y todo eso, pues las chicas hacíamos marquetería, los chicos aprendían a coser, era todo bastante equitativo. Mi familia era agricultora, mis padres eran agricultores, mi madre ama de casa y sí que se valoraba mucho más a los hombres porque su fuerza física en el campo era fundamental, vivíamos de la agricultura, claro. Entonces un hombre pues había como que hacerle todas las cosas en casa y era como más valioso que una mujer. Mi madre siempre nos tenía todos por igual, todos colaborábamos en casa. No había diferencia a la hora de salir tampoco, todos teníamos el mismo horario de recogida. Bueno, pues muchísimas diferencias. Yo ahora soy profesora, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no. Y es que veo que es totalmente diferente. Hoy en día yo tengo alumnos de primero de la ESO y de tercero. Y bueno, ellos vienen a clase, pero se están quejando por todo. Hay grupos que son buenos, pero otros porque son críos muy difíciles, que no hacen caso a la profesora, por más que le diga, por más llamas a las familias y tampoco hacen mucho caso. Yo creo que hoy en día pues no se da demasiado valor al respeto, a la educación, a los valores. Pues sí que es verdad que ahora los profesores están como más preparados del tema de psicología, tratan a los niños, se integran más. También en los colegios, teniendo en cuenta que hay mucha inmigración, están mucho más abiertos. Antes no se notaba tanto. Eso se nota ya bastante menos, sí. Digo, yo en mi colegio es que no había diferencia. Pues me parece horrible. Que me parece horrible, porque antes o después tienen que convivir en la vida y cuanto antes se conozcan, me parece algo fatal. En 1983 se crea el Instituto de la Mujer, cuyo objetivo es llevar a cabo iniciativas y actuaciones que favorezcan una mayor igualdad entre hombres y mujeres. El gobierno de Felipe González crea la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, en 1990, que estableció la educación obligatoria hasta los 16 años. El año en el que entra en vigor esta ley, se reconoce legislativamente que hay una discriminación de géneros en el sistema educativo, por lo que hay una necesidad de reorganizar la acción educativa a la vista de los principios de igualdad de oportunidades entre los distintos géneros. Sí, he ido y no he tenido ningún tipo de problema en la escuela. Pues creo que a mí no se me ha impuesto una educación sexista porque no se me ha dicho que por ser mujer tenga que jugar con unos juguetes destinados a la cocina o a ser ama de casa, pero creo que a algunas de mis amigas pues sí se les ha impuesto este tipo de educación. Pues
recibido una educación tolerante, desde el respeto, que enseña la igualdad y que no tiene por qué haber diferencia entre ningún tipo de género y a saber expresar. Hoy en día las cosas han cambiado, aunque aún queda mucho por evolucionar. Las clases conviven chicos y chicas y reciben la misma educación en cuanto a contenidos. Ya no cosen las mujeres en un aula ni se enseñan labores domésticas, y tanto la LOE como la LOMCE abordan la idea de garantizar la igualdad. Por otra parte, la educación en casa no está orientada hacia ser una buena ama de casa o seguir ciertos estereotipos impuestos por la sociedad, aunque no podamos generalizar todavía hoy en día. Aún existe discriminación en algunos ámbitos. Las mujeres destacan en profesiones menos valoradas en la sociedad. Segregación horizontal. La brecha salarial. Las mujeres siempre han trabajado, pero al haberlo hecho en un ámbito más privado, la sociedad no lo ha reconocido. Como consecuencia, se ha producido la feminización de la pobreza, siendo ellas el grupo más pobre. La llamada segregación vertical o techo de cristal. No hay mujeres en puestos con una responsabilidad alta y la violencia de género. Aunque en la actualidad se le esté dando mayor visibilidad en los colegios e institutos a través de charlas o trabajos. En cuanto a las universidades, ahora mismo casi la totalidad de mujeres pueden acceder a ella. Entre los jóvenes de ahora hay una cierta regresión, en la que los chicos están asumiendo de nuevo una posición de poder sobre las mujeres. El movimiento feminista tiene gran importancia en la actualidad, y así lo pudimos ver en la primera huelga feminista en España del 8 de marzo, donde alrededor de 5 millones de personas, en su mayoría mujeres, salieron a la calle en las manifestaciones que tuvieron lugar en numerosas ciudades españolas. La huelga duró 24 horas y los periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Aunque el concepto de feminismo genera aún controversia hoy en día, poco a poco se va conociendo más. Además, ciudades españolas cuentan ya con su movimiento feminista.